Si vives en Canarias, ya puedes determinar libremente tu identidad sexual y tu género sin necesidad de pasar ningún tipo de trámite, prueba y sin ni siquiera modificar nada físicamente. Es decir, puede reconocérsete públicamente como hombre o mujer o como no binario y con todos los efectos laborales, sociales, educativos, administrativos y políticos que eso conlleva. Sí, exactamente. Hace 5 días, cuando la ley trans de Irene Montero hacía aguas en el Congreso de los Diputados al no ser apoyada por el Partido Socialista por prever seguramente la posible problemática que comporta dicha ley y porque en ella no se asegura ni se garantiza ningún tipo de igualdad, sino todo lo contrario, la inmiscuición y la injerencia en los derechos fundamentales de todos los ciudadanos de acuerdo con una única manera de ver la problemática o la cuestión de la identidad sexual. En Canarias se decía, no pasa nada, porque aquí en esta comunidad autónoma somos guays, somos modernos y desde luego que se cumple la libre autodeterminación del sexo y del género. Sí, exactamente. La libre autodeterminación. Parece que el mal llamado derecho a decidir o el derecho de autodeterminación está de moda. Y por supuesto que sí. ¿Cómo no se va a poder decidir sobre qué es una nación o qué no es una nación? Sobre dónde empieza y dónde termina las nuevas naciones que queremos crear. ¿O por qué no? ¿Quién te puede a ti decir que eres o no un hombre o una mujer? Y sobre todo, ¿por qué los demás van a tener que tratarte como algo si tú realmente tienes una vivencia diferente? Estos son los principios sobre los cuales se asienta esta ley. Después de haber leído y estudiado, y vamos a ver a continuación, la ley que se ha aprobado en las Islas Canarias y que también se pretendía por parte del Ministerio de Igualdad aprobar para toda España, debo deciros que no he leído nada parecido desde que estudié las leyes aprobadas durante el periodo nacional socialista, el nazi, de Hitler en Alemania o más particularmente en el bolchevismo de la Unión Soviética. Porque esto es a todas una ley totalitaria. Es una ley total. Es una ley que lo que hace es que el Estado legisla de manera total en todas las esferas de la vida de la sociedad bajo una única manera de ver una ideología. Esto pasó con el nacionalsocialismo y la concepción de lo que era ario. Pasó con el bolchevismo. Es más, durante el nacionalsocialismo ni siquiera fue plenamente totalitario porque Hitler sí que no tocó un aspecto de la vida civil como era el ámbito mercantil para que las empresas siguieran funcionando y no inmiscuyó absolutamente nada en la legislación que creó el Tercer Reich a la modificación de los estándares de producción o la organización mercantil, la legislación mercantil o legislación comercial. Sin embargo, esta ley es una ley totalitaria porque afecta al ámbito social, al ámbito educativo, al ámbito mercantil, al ámbito comercial, al ámbito político, es decir, al ámbito privado y al ámbito público. Por eso cumple perfectamente con lo que implica el totalitarismo, porque es de obligado cumplimiento y su afección es para todos los ciudadanos de las Islas Canarias, quieran o no, siendo además impuesta de arriba a abajo, ya que nadie se le ha preguntado en Canarias ni se ha elegido ningún representante que mayoritariamente haya canalizado que en Canarias la mayoría de la sociedad quiera aprobar esta ley. Por eso digo que cumple de todas con un principio de totalitarismo, en el que el Estado impone una ideología a el conjunto de la sociedad. En este caso es una ley totalitaria identitaria. Estamos ante la primera ley del totalitarismo identitario. Y lo digo así y soy capaz de defender esta tesis ante cualquier jurista, catedrático de derecho, ideólogo, tertuliano, español, europeo o mundial. Pero vamos a ver por qué. Dejando de lado la exposición de motivos, que da una única explicación ideológica y sesgada de cómo se ha configurado la sociedad que entendemos hoy en día como moderna, en la cual el hombre se ha puesto por encima de las mujeres y del resto de personas con identidad sexual diferente a la que era sentirse hombre y ha construido una sociedad de dominación respecto a esto. Todo esto está en el preámbulo de la ley. Vamos a ver cuál es el objeto de la ley y los efectos. Únicamente los hechos, ¿de acuerdo? ¿Cómo se traduce? Yo no voy a valorar si estoy de acuerdo, a favor, si me parece bien, si me parece mal. Vamos a examinar y a analizar cuáles son los efectos que tiene la ley. La presente ley, dice el artículo 1, tiene por objeto la libre autodeterminación de la identidad y expresión de género de las personas, el libre desarrollo de la personalidad acorde a la identidad y expresión de género libremente manifestada sin sufrir presiones o discriminación por ello, ser tratada de conformidad a su identidad de expresión de género. ¿Quiénes se podrán acoger a esta ley? Pues según el punto 2 del artículo 1, las personas trans e intersexuales residentes en la comunidad autónoma de las Islas Canarias. Residentes.
o que tengan su domicilio en las Islas Canarias. Vamos ya a las definiciones. En la primera encontramos la identidad de género. La identidad de género se define, según la ley, como la vivencia interna e individual del género y ya está. Es simplemente, se basa en la vivencia interna y nadie puede cuestionar que tu identidad de género sea otra siempre y cuando tú te sientas y percibas, es decir, vivas internamente que tu género es uno u otro o ninguno de los dos. Esto se hace además sin que deba ser definida por terceros, algo que era un requisito en 2014, en la ley trans 2014, donde por lo menos para que alguien fuera reconocido como hombre, mujer o no binario o como fuere, tenía que seguir un procedimiento y estar acreditado por lo menos psicológicamente y luego seguir un periodo para entender que esa persona tenía esa voluntad de manera sostenida en el tiempo, además de darse cuenta de que no había ninguna patología que pudiera descartar que efectivamente se trataba de un problema de identidad, de género, respecto al sexo con el que esa persona había nacido. Esto es de sentido común, no solamente para poner barreras o para molestar a las personas que sufrieran este problema, sino porque para proteger a la propia persona. Imaginaos una persona que, por ejemplo, tiene un trastorno paranoide y se cree que es, pues yo qué sé, Isabel II, y quiere cambiar su género, no porque realmente se sienta que sea mujer, sino porque quiere ser Isabel II. Por eso se hace una evaluación psicológica para descartar patologías previas. Se ha vendido al respecto, no obstante, que esto, de acuerdo, esta ley, lo que hace es despatologizar a las personas trans. Este término, que no existe, corresponde con una expresión, de acuerdo, peyorativa de lo que es la patologización o la medicalización, que es mostrar como problema de salud aquello que realmente no lo es mediante diagnósticos y tratamientos injustificados o expandir los límites del diagnóstico. Es decir, esta ley lo que viene a decir es: ningún médico tiene por qué avalarle a usted como que usted se considera hombre o mujer o que no sufre ningún tipo de trastorno para considerarse como tal. Eso es una cosa que es mala, vetusta, vieja, antiguo. No. Lo moderno es que ¿cómo se autopercibe usted? Pues eso es lo que tiene que ser. Y ya está. Es decir, se está legislando con un prejuicio y con una estigmatización de que el hecho de que un facultativo, una persona neutra, guíe a una persona en un proceso tan complicado y tan complejo y tan delicado y sensible como es que tú no te percibas físicamente como tú te sientes, eso se estigmatiza en esta ley, ¿de acuerdo? Y se pone como un prejuicio, como que es algo malo, como que un médico te está ahí decidiendo y tal, cuando realmente lo que deberían ser es que se deberían poner medios para garantizar que cuando una persona toma esa decisión y además cuente con el apoyo necesario para que no se cometan errores o para que no haga algo que luego no va a poder ser reversible. Pero eso no cuenta, parece que lo moderno y lo guay y lo que está de moda por parte de todos, porque esto lo ha votado hasta el PP, es como tú te sientas. Como usted se sienta, eso ya supone una realidad y, ojo, es de obligado cumplimiento, acatamiento para todos. Cuidado, porque incluso por error puede producirse una sanción si usted no respeta o no es capaz de prever que esa persona puede sentirse de manera diferente a como usted la percibe. Vamos a ver a qué me estoy refiriendo. Hay una serie de definiciones constantes que tienen que ver o que matizan diferentes tipos de discriminación que hay en lo realmente importante. Ojo y cuidado, porque aquí no solamente importa cómo usted se siente y cómo usted quiere que se le reconozca, sino sobre todo, cuidado que los demás no tengan el deber y la obligación y el cuidado de atenderle a usted a que usted se sienta realmente como usted se siente, independientemente de que pueda provocar en el resto por su apariencia el hecho de que le llamen o se le califique o simplemente por descuido o por error consideren que usted no es aquello que usted se siente por lo que aparenta y por lo que físicamente tiene configurado. Tenemos la discriminación directa, que eso lo podemos entender todos, cuando se discrimina directamente a alguien por el hecho de ser trans o por tener su sexo cambiado o lo que sea. Tenemos la discriminación indirecta, que es cuando una disposición o criterio o práctica aparentemente neutra pueden ocasionar una desventaja particular a personas por motivos de su identidad o de expresión de género, sus características sexuales o las pertenencias a un grupo o familia. Esto es, pues, algo que se hace sin un ánimo discriminatorio, pero que
hace que alguien se sienta discriminado, se considera discriminación indirecta. Luego tenemos la discriminación múltiple, la discriminación por asociación. Cuidado con esta, porque es que esto puede llevar incluso a sanción. Al final está regulado. Discriminación por error, que es la situación en la que una persona o un grupo de personas son objeto de discriminación por identidad o por expresión de género o por sus características sexuales como consecuencia de una apreciación errónea. Es decir, si yo ahora mismo voy y me inscribo en la administración de Canarias, resido en Canarias, y me inscribo como mujer y quiero ser mujer, y a alguien se le ocurre llamarme, oye tú, tío, eso es una discriminación errónea. ¿Cómo te atreves tú a suponer y a presuponer que yo soy un tío? Estás asumiendo mi género. Eso es una discriminación por error. Y hasta 200 euros te pueden caer por multa. Cuidadito y ojo, ¿eh? Es que de verdad, esto es para intentar despertar de esta pesadilla, pero esto es ley ya en Canarias. Orden de discriminar, acoso discriminatorio, represalia discriminatoria, que es cuando a alguien se le represalia porque realmente está denunciando una discriminación a posteriori, victimización secundaria, en fin, una serie de calificativos que redundan en el hecho de que estas personas, cuidado con ellas, hay que, no con ellas, porque tampoco se les puede identificar como tal, sino que cuidado a la hora de relacionaros y de asumir el género de la gente, porque a partir de ahora cada uno se define libremente como quiere y hay que ir con pies de plomo para que nuestro sesgo o nuestra herencia de un sistema en el cual los hombres han oprimido tradicionalmente a las mujeres y los que tenían pene y bueno, todo lo del preámbulo no voy a decirlo aquí porque es que de verdad, el que quiera que lo lea y haga ese esfuerzo de paciencia y de comprensión, porque al final hay gente que cree en esto y bueno, ya es ley, como digo. Como iba diciendo, el artículo 3, yo destacaría el punto 3 que dice: asimismo, esta ley se aplicará, antes dice que es de aplicación a cualquier persona física o jurídica, se aplicará en cualquier ámbito y en cualquier etapa de la vida de las personas, sea un niño, sea un infante, sea un demente senil con una persona de la tercera edad que ha perdido totalmente su juicio. Se aplicará en todos los casos. El punto número B dice que ninguna persona será objeto de requerimiento alguno de pruebas de realización total o parcial de cirugías genitales, tratamientos hormonales o pruebas psicológicas, psiquiátricas o tratamientos médicos para hacer uso de su derecho a la identidad de expresión de género o para acceder a los servicios o a la documentación acorde a su identidad o expresión de género sentida en la administración públicas o entidades privadas de Canarias. Es decir, como iba diciendo, que no hace falta ningún tipo de intervención, ningún tipo de evaluación, ningún tipo de nada. Simplemente tu voluntad te acredita como hombre, mujer, independientemente de tu biología, de tu característica física o de que realmente, que ahí es donde yo quiero incidir todo el rato en la exposición, en los efectos y en cómo se ha concebido esta ley, tú realmente te sientas como tal y no utilices esta triquiñuela para las ventajas sociales, que hay muchísimas, no solamente hablo de subvenciones, sino de laborales, sociales, administrativas, de subsidios, etcétera, etcétera, al amparo de que tú te sientes o formas parte de un colectivo vulnerable como es el colectivo trans. Al respecto también llama la atención el punto 4 del artículo 6 relativo a los menores, que dice que toda intervención de la Comunidad Autónoma de Canarias al respecto de esta ley deberá estar presidida por el criterio rector de atención al interés superior del menor. Que alguien me diga cuál es el interés superior del menor, una cosa tan etérea e indeterminada jurídicamente, y dirigida a garantizar el libre desarrollo de la personalidad del menor conforme a la identidad de género autopercibida y a evitar situaciones de sufrimiento e indefensión. El amparo de los y las menores de la presente ley se producirá por mediación de las personas o guardadores legales a través de los servicios sociales de protección en sus casos. Vamos a ver, esto entiendo yo que si un menor se siente con una identidad de género sexual diferente a la que se le ha asignado según la ley, y esto le genera una situación de sufrimiento o indefensión, los padres podrían iniciar un procedimiento de conversión física, quirúrgica y hormonal hacia el menor. Es lo que yo entiendo, de acuerdo con la ley. Si es así, me equivoco en este punto en concreto, por favor que alguien me lo especifique en comentarios. Pero en la redacción que yo hago como abogado, y he leído bastantes leyes, creo que al amparo de este punto se podría realizar este trámite de esta manera. Sin tener en cuenta que esa persona el día de mañana pues puede que crezca, la voluntad es mutable y la percepción de uno mismo y de la identidad y de los factores que definen a uno también es mutable y se pueda hacer una intervención o se pueda generar un daño físico que sea irreversible.
Ahora viene, como digo, la parte fundamental. En el artículo número 7, que dice la documentación administrativa de acorde a la identidad de género. ¿Qué hace falta para acreditar, para que a mí se me reconozca, por lo tanto, como mujer? Pues para acreditar la identidad de género bastará, de acuerdo con el punto 4, con que la persona interesada manifieste expresamente por sí misma o en su caso por sus representantes legales, enlazando con lo que hemos visto antes, su identificación como mujer o hombre o persona no binaria. Y la instancia se podrá realizar de manera por escrita o bien a través de comparecencia electrónica en la correspondiente sede electrónica, haciendo uso de los sistemas de firma electrónica previstos legalmente. Es decir, ni siquiera hay que presentarse, ni siquiera, o sea, es que esto es una barbaridad. ¿Por qué es una barbaridad? Por las posibles eventualidades que pueden dar, que ahora vamos a hablar de ellas, a la postre o al amparo de una ley, yo no sé pensada con qué, ni con qué criterio, ni bajo qué punto de vista, de verdad. Pero vamos al análisis final de lo que hemos visto, de lo que he leído en esta ley. Vamos a ver. Evidentemente, la determinación de una persona de su condición sexual es una cosa que no tiene que estar reprimida, ni condicionada, ni que nadie puede limitar, ni que nadie puede ingerir y que mucho menos nadie puede discriminar. Además, eso está contemplado ya en la legislación, que ya existía no solamente en el Código Penal, sino también en la propia Ley Trans 8/2014 del 28 de octubre. Lo que sucede es que aquí se ha hecho una ley únicamente con un eslogan, con una propaganda, con un discurso vacío de prêt-à-porter para llevar envasado al vacío y listo para manufacturar, que es que usted es libre de definirse como usted quiera. Y lamentablemente eso no es así, porque en una esfera pública y colectiva, esa definición y ese reconocimiento social, como bien estamos viendo, no solamente le afecta a usted, afecta también a los demás. Y puede generar más desigualdad de la que usted pretende corregir con esta ley. Porque con esta ley en la mano, por ejemplo, ante unas oposiciones a bombero o unas oposiciones a policía o cualquiera que requiera de una evaluación física, que de manera biológica, natural y de manera generalizada hay una desigualdad entre machos y hembras o hombres y mujeres, yo me puedo considerar mujer en un momento dado sin ningún tipo de evaluación y sin ningún tipo de prueba. Y por lo tanto, la Administración Pública de Canarias está obligada por ley a hacerme las mismas pruebas que a una mujer. Y por lo tanto, obtendré una plaza con una evaluación física hecha en virtud de una percepción individual de mi género. Y una vez incluso haya ganado la plaza, yo puedo volver a ir al registro y decir que he cambiado de opinión y que ahora me vuelvo a sentir hombre. Y ya sería bombero. Esto con la ley en la mano. No estoy alentando evidentemente a nadie que lo haga, pero evidentemente podéis entender. Mirad, cuando la diferencia entre un abogado, lo digo siempre, y un jurista es que un abogado conoce la ley. Y un jurista es aquel que conoce los fundamentos de la ley, cómo se articula y sobre todo se atiende a un principio intrínseco en el ser humano que es el sentido de justicia. Esta ley va a generar más injusticias que justicias. Va a generar más desigualdades que protección y amparo de desigualdades. Y eso lo vamos a ver con el tiempo. Es más, si realmente una persona que se considera hombre, y he puesto el ejemplo de los bomberos, pero podríamos poner más el ámbito de protección social, el ámbito de protección de violencia de género, de tutela de los menores. En fin, esto tiene un impacto y una injerencia que por eso, a nivel nacional no se ha aprobado, porque va a generar más problemas que soluciones. Yo, como sabéis, soy abogado colegiado en ejercicio. Si cualquier persona que realmente se considera mujer, en el caso que he descrito o en cualquier otro, no se le permite presentarse a unas oposiciones o unas pruebas físicas porque físicamente tiene la apariencia de un hombre, aun sintiéndose él mujer y habiendo hecho el procedimiento y el trámite previsto para ello, yo me comprometo a llevar su caso gratuitamente porque la ley es de obligado cumplimiento para todos y debe acatarse. Y la aberración, ¿de acuerdo? Una aberración es un desfase entre lo pertinente y lo que requiere lo pertinente, es decir, entre aquello que sustancial y materialmente existe y en la acomodación cognitiva, social o que se concibe sobre esa realidad. Cuando hay un desfase y una desacomodación, se producen aberraciones cromáticas en el ámbito de la fotografía, etcétera, etcétera. Es como intentar meter en un agujero cuadrado un círculo o viceversa. Pues no va a salir bien, pero
Así se ha hecho la ley. Como esta es una ley totalitaria de identitaria y así se debe cumplir, yo me comprometo como abogado a hacerla cumplir y a que nos demos cuenta realmente de dónde lleva un Estado donde lo importante es que el individuo pueda hacer lo que le dé la gana independientemente del impacto que tenga para el social y el colectivo. Y además que los políticos también puedan hacerlo. Y que lo fundamental aquí es que usted pueda elegir administrativa, política, social, comercial, educativamente sobre usted mismo y su percepción. Ahora bien, decidir los políticos, decidir qué leyes queremos en general para todos, poner límites y control al poder político, elegir la tributación, la fiscalidad, elegir qué leyes queremos que se nos apliquen coercitivamente, eso nada, eso ni hablar, eso no es democracia. La democracia es esto, poder elegir la percepción de uno, poder elegir si una comunidad o una región tradicionalmente que nunca ha sido un sujeto político es nación, eso es democracia. Y el que diga que no es un franquista, fascista y un nazi. Eso es la sociedad que estamos construyendo, que está amparada en los mismos preceptos y en la misma concepción subjetiva y totalitaria que las leyes de Nuremberg del nacionalsocialismo. Yo, como he dicho, cumpliré como abogado con la labor y defenderé a cualquier persona que no se le quiera aplicar esta ley en Canarias. Y vamos a ver qué pasa. Un saludo y libertad colectiva.